Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más de nuestro curso Cristo en Cuadros. Estamos revisando este bloque con las clases con José, el Hijo Amado del Padre, hoy domingo 27 de junio del 2021. Y vamos a tener nuestra clase número 9 de este bloque. Y vamos a partir inmediatamente esta clase en oración, para que Dios nos guíe y nos dé sabiduría y ánimo y energía para poder abordar esta lección. Señor, voy en oración a usted en este momento, pidiéndole porque usted me guíe en esta lección para poder entregarla a todos mis hermanos y amigos. Gracias por este privilegio que me da. Le pido también por los hermanos y amigos que están viendo este video, para que sea usted con todos ellos también y podamos estar todos dispuestos, con el corazón abierto y con nuestro entendimiento para escudriñar y entrar en su palabra, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da y dejo esta lección en sus manos. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces los invito a que continuemos con este estudio. Estamos viendo Génesis 37 y en lo particular en las últimas tres lecciones se ha tratado de los versículos del 18 en adelante. ¿Mm? Y estamos viendo aquí, vamos a continuar, dejamos la lección, la clase en el versículo 25 de Génesis 37. Dice: y se sentaron, bueno, los hermanos de José tiraron a José a la cisterna sin agua. Ahí quedamos en la clase anterior. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan. ¿Quiénes? Los hermanos de José. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, versículo 25, un detalle: los hermanos de José, luego de haber echado a José a la cisterna sin agua, eh, mientras José está avergonzado, está sufriendo, recuerden que le quitaron su túnica, entonces estaba, lo vimos en nuestras lecciones que era una forma de avergonzarle delante de todos. Entonces estaba ahí sin su ropa, estaba en la cisterna sin agua, fue lanzado, probable que fue lanzado violentamente, entonces estaba sufriendo, estaba pasándolo mal, y los hermanos no se encontraron mejor otra cosa que ponerse a comer ahí, como una acción aún más de humillación hacia su hermano José. Esto, lo que vamos a ver en este punto, en este versículo, recuerden que estamos viendo el cuadro con Cristo y con José, no es más otro tipo de cuadro con el Señor Jesucristo, que es un cuadro de estos hermanos de la actitud de las personas que crucificaron al mismo Mesías prometido. Si vamos a Mateo 27, vamos en nuestras Biblias, a Mateo 27, Mateo 27, versículo 35, dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Entonces, la misma actitud de quienes crucificaron al Señor Jesucristo, al Mesías, son la actitud de los hermanos de José al avergonzar a su hermano y a sentarse a comer y a pensar en algo malo para su hermano. Entonces vemos ahí más similitudes, más como en el estudio de tipos y cuadros, habla de la sombra que es José con Cristo. O sea, es esta similitud que tiene.
Sigamos con Génesis 37. Volvamos a Génesis 37. Bueno, los hermanos de José se sentaron a comer y vieron que venían estos ismaelitas y que iban a llevar cosas a Egipto. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces, lo que está pasando en estos dos versículos: en primer lugar, Judá es quien propone vender a José a los egipcios. Un alcance. Estamos viendo que en la historia de José hay elementos del tipo y cuadro de Cristo. Pero en este aspecto no necesariamente lo que estamos revisando, porque lo más probable es que todo lo que hemos revisado en estas 9 lecciones, tanto lo que han hecho los otros maestros, más yo, eh, quizás, y en gran parte, no cuadra perfecto cronológicamente con lo que le sucede a Cristo en su ministerio, en su padecimiento, en su muerte, en su resurrección. No ocurre quizás cronológicamente las cosas. Sin embargo, están todos los elementos para decir que José es un tipo y cuadro del Señor Jesucristo. Porque lo que le ocurre son los mismos elementos que le ocurrieron al Señor. Y lo hemos visto en lección tras lección. Si bien no ocurren cronológicamente en el estudio de tipos y cuadros, que las primeras lecciones que vimos, deben estar los elementos para poder hablar de que la persona a quien estamos estudiando es un cuadro del Señor. Entonces aquí se están dando todos los elementos. Vimos en la clase anterior cómo se cumple la misma palabra y lo que estamos haciendo es comparar la escritura con la escritura. Y es ahí donde encontramos todos estos elementos y no en ninguna otra parte. Entonces, dicho ese alcance, estamos viendo acá que Judá es quien propone vender a José. Y sigamos. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿a cuál hermano entre todos los hermanos de José fue el que se le ocurrió vender a José? En parte traicionar a su hermano y venderlo a gentiles, por decirlo de una forma, en el tipo y cuadro que estamos estudiando. Vendérselo a los egipcios. Fue a Judá. ¿Y quién fue el que traicionó a Jesús y lo vendió a los romanos, gentiles, no judíos? Judas. Aquí encontramos un hecho interesante. Usted puede escudriñar y buscar más ahí en lo que en sus estudios personales. Pero en la palabra Judá, bueno, vimos también en la lección anterior que el Antiguo Testamento está, como está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego, encontramos distintas palabras que son lo mismo. Lo vimos con el Seol y el Hades en la lección pasada. Aquí tenemos otra que Judá está escrito en hebreo y se tradujo hebreo Judá aquí en este libro que estamos viendo en Génesis. Pero en el Nuevo Testamento Judas es Judá también. Entonces son la misma palabra. Entonces, ¿cuál fue el hermano que traicionó a José y lo propone vender a los egipcios? Judá. ¿Y quién fue quien traicionó a Jesús y lo vendió a los romanos? Judas. Hay una gran similitud ahí extraordinaria, muy interesante. Entonces, más aún, hay más elementos para decir que José es un tipo y cuadro del Señor Jesucristo. Si vamos a Juan, Evangelio de San Juan. San Juan 13:21.
Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En San Juan. Entonces, Judas fue el que traicionó a Jesús. Y Jesús lo sabía de antemano. Y no por casualidad fue Judas. ¿Ah? Aquí estamos viendo la similitud con el cuadro, no necesariamente solo por este cuadro, en muchas otras situaciones más de por qué tiene que ser Judas. Pero aquí ya vemos una similitud al cuadro que nos presentó al escribir, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés en el Génesis. Muy interesante, ¿eh? Mateo, veamos otro pasaje. Mateo 26. Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces luego que leímos en Juan que a Judas le entró Satanás, empezó a hacer este trabajo que estamos leyendo ahora en Mateo. Empezó a buscar oportunidad para entregarle y fue a los sacerdotes principales y a vender a Jesús. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿quién fue el que lo traicionó? Judas. Y ya estaba, bueno, algo que sabemos, ¿eh? Pero vemos que después que Jesús le dice, hey, tú eres el que me va a traicionar, y sabes, hazlo, entra Satanás en él y, y empieza a hacer esto que acabamos de leer. Entonces, sigamos con Génesis 37. 28, versículo 28. Génesis 28, 37, versículo 28, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces llevan a José a Egipto y lo venden por 20 piezas de plata. Vendieron a José por 20 piezas de plata. A Jesús lo venden por 30 piezas de plata. 30. Hay una razón. A ambos los venden por un monto, por un número, por plata. Pero ahora vamos a desarrollar un poquito el por qué plata y el por qué el número, la cantidad en realidad, no el número exacto, sino por qué la cantidad. En primer lugar, quiero decir que obviamente Jesús vale más que José. En primer lugar, la, la primera cosa es que Jesús vale más. Por eso Jesús lo venden por más plata. Y en segundo lugar, también leyendo la escritura, eh, el joven esclavo valía menos que un adulto. José acá tenía menos de 20 años, ¿no? Era un joven. Y Jesús sabemos que tenía 33 años de edad cuando fue crucificado. Entonces en esa época tenía mucha más edad que José.
Si leemos Levítico, vamos al libro de Levítico, Levítico 27. Levítico 27:5. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. O sea, a los... aquí estamos hablando en este pasaje se trata de las cosas consagradas a Dios y le pone un valor a los temas, a las cosas y a las personas. Y en cuanto a estimar el valor. Y dice aquí habla de los votos especiales, dice cuando alguno hiciere, en el versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que hayan de redimir, lo estimarás así. Importante, porque después vamos a leer un pasaje en Éxodo, lo que hacen aquí es esto es el precio de la redención, por perdonarse, por rescatarse. Se pagaba un precio. Entonces, es interesante esto después, que el precio se paga para que después José va a hacer algo, va a hacer un rescate. Y obviamente Jesús, sabemos que lo hace. Entonces, este es el precio de esa redención. Entonces, como José, sabemos que era un joven, está en este versículo, en el 5. Entonces, se estimaban 20 ciclos. Y lo venden por 20 piezas de plata. Cuadra, ¿ven? Y Jesús obviamente vale mucho más. Entonces habían estimaciones del valor para los sacerdotes. Por eso también no le pasan a Judas ese monto. Pero obviamente Dios guía todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús. Estaba todo acorde para cumplir todas las profecías y todo lo que ya estaba escrito del mismo Cristo, tanto en profecía como en tipo y cuadro, que nos muestra desde el principio que siempre la Biblia les trató de mostrar, mira, estuvo escrito en el Antiguo Testamento, que existía el Mesías y que iba a venir, y estas cosas que hizo Cristo después era para que los judíos las viesen y se dieran cuenta, hay algo en él. Si vamos a Éxodo 21. Éxodo 21. Éxodo 21, 32. Acá. Éxodo 21, 32. Si el buey, Éxodo 21, 32. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedrado. Entonces se estimaban siempre las cosas, los siervos, se estimaba un precio. Entonces el valor aquí del siervo era de 30 ciclos de plata. Interesante. Luego vamos a estudiar a José como siervo, en lo que viene el estudio después. Porque Cristo vino con esa figura. Está entretenido y muy interesante las lecciones que siguen. Éxodo 30, 11. Éxodo 30, versículo 11. Habló también Jehová a Moisés. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová.
todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, este rescate, esta redención, este precio de la redención que le ponen, la expiación de los pecados era con dinero, era con plata. Entonces José, en el cuadro, José fue vendido por plata. Y Dios usó a José para salvar a muchos de la muerte física. Más adelante en el Génesis 45, Génesis 45:5 dice: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José hablándole a sus hermanos, después, cuando era un gran líder, y los estaba ya rescatando a ellos de la muerte. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces José fue vendido por plata. Y la plata tenía que ver mucho en la ley judía posterior que se lee en el Éxodo, para redención. Entonces José fue vendido por plata. ¿Para qué? Porque Dios lo usó, como acabamos de leer aquí en el Génesis 50:20, para salvar a muchos de la muerte física. Cristo también vimos que fue vendido por plata. Y fue vendido también porque Dios lo puso para salvar a muchos, pero de la muerte eterna. Interesante. Entonces Cristo también fue vendido por plata, para redención, para rescatarnos de la muerte eterna. Así como José, Dios lo puso para rescatar a muchos, como dice aquí el que leímos recién, Génesis 50:20, a muchos de la muerte. Y fue vendido. Pagó el precio, ese es el pago del precio del rescate. Por eso se tuvo que vender José, y por eso Dios propuso y puso que vendieran a Cristo para pagar el precio del rescate. Primera cosa, porque después viene más. Un primer elemento es ese, por el propósito de lo que venía después Jesús a hacer. Entonces, sigamos. Los hermanos de José, en Génesis 37, venden a su hermano, a los madianitas, que ellos iban hacia Egipto. En el versículo 28, cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y en el 36, más adelante, dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo vuelven a vender los madianitas, lo venden en Egipto. Entonces, en el versículo 28 también vemos que sacan a José de la cisterna y como les comenté en esta misma lección, no hay un orden como secuencial con lo que pasa con Cristo. En este versículo 28 también hay un cuadro de la resurrección, porque vimos en la lección que al meterlo en la cisterna hay un cuadro de Cristo cuando muere y baja al Hades a rescatar a los santos muertos del Antiguo Testamento.
y luego resucita. Entonces aquí, lanzado a José a la cisterna sin agua, y luego lo sacan vivo de ahí. Y ahí tenemos este cuadro completo, pero no pasa secuencialmente, porque está este versículo anterior de Judá eh, traicionando a su hermano, después viene, los hermanos están comiendo, lo que estamos viendo, no es tan secuencial, pero sí están todos los elementos, y eso es lo importante. Entonces, lo importante que queremos ver es que José sale vivo del pozo exactamente como Cristo salió vivo de la tumba, después resucitado. ¿Mm? Y está el cuadro completo. Se demora en aparecer cronológicamente aquí en los versículos del Génesis 37, pero es el tipo y cuadro, hermanos. En simple no necesariamente tiene que suceder tan cronológicamente. ¿Mm? Continuemos. Versículo 29 del Génesis 37, que es un detalle relevante, ¿eh? La sangre. La sangre, porque no nos podemos quedar con que solamente el venderlo o a José o a Cristo era el propósito para la redención. No, hay un adicional más. Y lo más importante además. La sangre se presenta delante del padre de José. Miren, versículo 29 al 35 vamos a leer. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, lo que hacen en primer lugar, hay muchas cosas relevantes en estos pasajes, pero como estamos viendo el complot y la traición de los hermanos y el cuadro con Cristo, eh, importantísimo es que le llevan sangre de un cabrito. Llevan la túnica con sangre, le presentan sangre al padre, para decirle en sentido figurado ya que había muerto José, porque lo habían vendido. Y le dicen que José había muerto. Y para el padre, murió José. Entonces, después de sacar a José del pozo, vivo del pozo, presentan sangre a su padre. Entonces, esto con Jesús pasó. Recordemos que no están pasando cronológicamente igual las cosas, estamos viendo que están todos los elementos. Pero sí pasa con Cristo. Cristo tuvo que presentar la sangre a Dios para que ese sacrificio fuese acepto por Dios para la redención. Porque recuerden que por la sangre del Señor Jesucristo es que somos salvos hoy en día, hasta el día de hoy. Y veamos pasajes. Juan 20. Vamos a San Juan, capítulo 20. San Juan 20, dice, versículo 14. 20:14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando Jesús sale vivo de la tumba, se topa con María Magdalena y le dice en el 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos viendo que todavía no subía al Padre y tenía que subir Jesús a hacer efectivo el pago de la multa que había pagado caro en la cruz con su sangre. Por eso no lo podía tocar, porque iba a subir a Dios. Y en Mateo 28, Mateo 28, 9, Mateo 28, 9. Mateo 28, 9 dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces aquí subió, le dijo, no me toques, pero después Jesús se salió al encuentro, las mujeres pudieron tocarlo después, siendo que ya le había dicho antes a María Magdalena que no le tocase. Entonces, una pregunta ahí, porque si le dijo a María Magdalena lo que leímos en Juan, no me toques, y después vemos que Jesús salió al encuentro de ya había subido, entonces bajó porque aquí se dejó tocar. Se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Estas mujeres que aparecen acá, si leen ustedes el capítulo 28 completo de Mateo. La pregunta sería ahí, ¿qué pasó entre estos dos pasajes? Cuando Jesús le dice, hey, espéreme, voy a subir al Padre. Y acá, que sale al encuentro y lo tocan y lo adoran. Físicamente, nuevamente en la tierra, un Cristo resucitado. Así, ¿qué pasó entre esos dos pasajes? Yo le podría decir infinidad de cosas aquí que se me ocurren, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que yo en la misma escritura busque las respuestas. Y revisemos varios pasajes que nos podrían orientar y ayudar a entender qué pasó. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces cuando Cristo muere, este pasaje de Hebreos nos dice que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entró por su propia sangre una vez y para siempre en el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está el Señor, el Dios. Donde está Dios. Entonces ahí, habiendo obtenido eterna redención, y ahí está el ciclo completo. Fue vendido, el pago de la redención, fue muerto y hizo el sacrificio. Y fue a mostrar su sangre al Padre. Hechos 20, 28. Hechos 20,
20:28. Por tanto, 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó por su propia sangre la redención del pecado de todos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro. Aquí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, es que nosotros somos salvos. Y esa sangre fue la que mostró al Padre, Dios, como sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación. Interesante. Y a la vez que nos llene de gozo el saber estas cosas. Entonces vemos que acá en Génesis 37 al padre de José le muestran la sangre de un cabrito, pero vemos el cuadro de que sale vivo de la cisterna y le presentan al padre su sangre. Su padre obviamente lo vemos hacer el luto porque él pensó que murió. Cronológicamente, como estamos viendo, no suceden las cosas exactamente, pero sí están pasando. José salió vivo de la cisterna, no salió muerto. Su padre cree que está muerto. Pero le muestran esa sangre del cabrito. Interesante, ¿ven? Le muestran la sangre del cabrito a su padre. Y José entonces fue puesto por Dios para cumplir todo esto, ser vendido, mostrarle ese sacrificio de ese cabrito al padre de José. ¿Para qué? Para que él después fue la redención de sus propios hermanos y de mucha gente. Y ahí es lo que estamos estudiando aquí, que es la similitud de todos los elementos que tiene José para hacer un cuadro, un tipo y cuadro del Señor Jesucristo. Entonces Cristo subió al Padre y presentó su sangre y así consiguió la eterna redención para todos nosotros, para quienes aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ya para ir cerrando esta lección, José, llegamos por conclusión que José es un cuadro de Cristo como el Hijo amado del Padre. Era el Hijo amado de su Padre y Cristo era el Hijo amado también de su Padre. Entonces José como Jesús era el Hijo amado del Padre, pero fue el aborrecido de los hermanos, así como Cristo fue el aborrecido de su propio pueblo. Cuando su padre lo envió a buscar a sus hermanos, estos hermanos lo vendieron y en cierto sentido lo mataron de cara a su padre, como lo que acabamos de ver en esta lección. Y lo que viene es aún más interesante, porque el Génesis 38 no es casualidad de que sea la historia de Judá, que es el capítulo que viene después, que yo le invito a leerlo desde ya, que es la historia de Judá. Y ahí vamos a entender muy bien la razón por la cual Dios tuvo que mandar a José a Egipto. Ahí lo vamos a entender.
Y, y posteriormente, los Génesis 39 y 40, vamos a volver a ver a José, pero esta vez desde una perspectiva distinta, de una perspectiva de siervo. Y recuerden que José termina el Génesis hasta el capítulo 50, así que nos queda mucho, mucho que ver con José. Entonces, yo le invito a que él siga estudiando, siga participando de estos videos. Vamos a seguir con José. Lea usted el capítulo 38 del Génesis, porque lo que viene después, desde el próximo domingo, es estudiar a José, pero ya desde otra perspectiva, más de como siervo. Y después sigue José. Así que, eh, un, un gran cuadro de Cristo es José. Y muy claro. Tiene, como le comenté, tiene todos los ingredientes, de todos los elementos para ser un tipo y cuadro del Señor. Y gran obra hizo el Señor por nosotros, y valorémosla, atesorémosla, guardémosla en nuestro corazón, y como el pastor enseñaba en su último eh, predicación del domingo pasado, debemos amar incondicionalmente a nuestro Señor, sin condiciones, sin pero, sin embargo, sin nada, que se mantenga un amor inalterable, porque lo que Él hizo, nadie lo hace por nadie, solo Él por nosotros. Así que eso, hermanos, es esta lección. Yo le agradezco que haya llegado hasta el final de esto, de esta clase, así que yo le invito a que ore conmigo para cerrar esta clase. Amado Señor, voy en oración a usted, dándole las gracias porque nos permite estudiar su palabra, estar aquí cada domingo, aprendiendo, deslumbrándonos con todo lo que está en la Biblia, que de repente pueden ser cosas simples, pero son a la vez maravillosas, que nos enriquecen, que nos dejan muy activos, contentos, alegres de saber lo perfecto que es su palabra y su gran obra, y que toda la palabra de Dios al final nos muestra al Señor Jesucristo en pleno y su obra. Gracias le doy por todas estas cosas, le pido por protección para los hermanos y amigos que ven esta clase, y acompáñenos durante la próxima semana. Le pido por todo lo que hace la iglesia, que usted siga manteniendo y que se pueda seguir desarrollando. Cuídenos y protéjanos de la pandemia que nos aqueja en el mundo y en nuestro país, Señor. Y gracias le damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pido todas estas cosas. Amén. Así que muchas gracias una vez más, y nos estamos viendo próximamente en más lecciones de este curso Cristo en Cuadro, que tenemos para un muy buen tiempo más. Así que un abrazo para todos y nos seguimos viendo por este medio. Así que, chao.